participantes. Hablando con la gente del centro de estudiantes, con Bruno Giannini, me había pedido que habláramos de dos temas particulares. Uno era el tema notificaciones, que no quedaba claro cómo era el sistema de notificaciones actual. Y otro era, los otros temas eran las medidas para mejor proveer del juez. Si están de acuerdo, arrancamos con el tema. El primer punto a tener en consideración en materia de notificaciones, siempre partimos de la base de que hay un sistema que es, como regla general, el de las notificaciones Ministerio de la Ley. Esto significa que todas las notificaciones que se crucen dentro del expediente se van a notificar martes o viernes o en el día siguiente hábil. La gran diferencia que nosotros vamos a tener con el Código de Nación es que en el Código de Nación, si el día de la notificación, martes o viernes, es inhábil, la notificación se va a producir el día hábil, no posterior, sino el siguiente día hábil de nota. Es decir, si nosotros tenemos una resolución que debiera quedar notificada un viernes y es inhábil, en nuestro Código Procesal la notificación se producirá el lunes, y en el Código de Nación se quedará notificada el día martes siguiente. Esto por un lado. La excepción es la regla, a la regla es la notificación por cédula. El fundamento de la notificación por Ministerio de la Ley, principio de celeridad procesal. ¿Por qué? Y porque las notificaciones por cédula demandan tiempo. Primero, la confección de la cédula, antes era el envío por el soporte papel al juzgado, el juzgado lo controlaba, mandaba a la oficina de mandamientos y notificaciones, ahí el notificador iba, y entre que transcurría todo ese plazo, consumía mucho tiempo. Lo primero que voy a tener en cuenta en este punto, en materia de notificaciones, es que la forma de notificar la impone la ley. Y si el juzgado se equivoca al ordenar una notificación por un medio incorrecto, debe estarse al medio de notificación previsto por la ley. Esto es importante porque tengo que estar atento a ver si se equivoca o no el juzgado o el tribunal cuando ordena una forma de notificación. Primer punto. ¿Cuál es el cambio que trae la ley 14.142 en materia de notificaciones? Que siguiendo al 136 del Código de Nación me incorpora nuevos medios de notificaciones. Es decir, además de la cédula, que está enumerada en el artículo 135, cuáles son las notificaciones por cédula, me incorpora nuevos medios de... Tenemos un perro ahí ladrando. Bueno. Esos nuevos medios de notificación que están enumerados en el artículo 143, desaparece el correo oficial, el acta notarial, el telegrama colacionado con aviso, con copia certificada de aviso de entrega, y la carta documento con aviso de entrega. Estos medios de notificación me permiten a mí acelerar el proceso, porque no es lo mismo una cédula en soporte papel que mandar una carta documento. Por supuesto que nos traen algunos tipos de complicaciones. Pero vayamos a esta modernidad que se emparenta también con el artículo 40. Yo cuando inicio un proceso o cuando me presento en un proceso, no solamente denuncio un domicilio real, sino que además debo constituir un domicilio especial físico. A lo que se le agrega con la 14.142, que además ahora el profesional tiene un correo electrónico. Correo electrónico que es asignado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En general, ustedes van a ver que todos tienen la particularidad de cómo se construye. Es el número de quit del profesional seguido con @notificaciones.sba.gov.ar. Es decir,
las notificaciones, en general del 135, en principio, ya no van a ser dirigidas al domicilio físico del abogado, sino que van a ir dirigidas a su correo electrónico, a su casilla de mail. ¿Está claro? ¿Esto por qué? Porque salvo 3 notificaciones que siguen manteniéndose en soporte papel, que son la notificación de la demanda, inciso 1 del artículo 135, notificación de la demanda, reconvención, inciso 10, que es la citación de terceros al proceso, y después la notificación de la sentencia definitiva o interlocutoria con carácter de tal, las restantes notificaciones me van a ser cursadas a mi domicilio electrónico. Esto es importante. Ahora, ¿cómo me entero yo que me llega la notificación? ¿Y a partir de cuándo empieza a correr el plazo? Fíjense ustedes que de acuerdo al código procesal, la notificación, cuando a mí la notificación física, cuando a mí me llega, ese día de la notificación no se cuenta y empieza a correr el plazo a partir del día siguiente. ¿Es verdad? Ahora, en la notificación electrónica que me va a llegar a mi correo electrónico, esa notificación no se empieza a contar el plazo a partir del día siguiente a la notificación, sino que en esto cambia y la notificación empieza a correr a partir del día siguiente al de nota. ¿Qué quiere decir? Hoy es día jueves, me llegó una notificación, o si fuera sido miércoles, me llega la notificación un miércoles, la realidad es que, como dice el artículo 143, yo voy a quedar notificado el día siguiente de nota, voy a quedar notificado el viernes, y recién me va a empezar a correr el plazo el día lunes. ¿Está claro esto o reitero? Para aquel que no entienda, me lo hace saber y me dice, no lo entiendo, y lo explicamos. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto me cambia el sistema de notificaciones. Y también tengo que tener en cuenta que acá existe una gran diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. La notificación en Nación, yo siempre hago referencia al Código de Nación y hago siempre el mismo chiste en las clases, que la diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia son 10 cuadras, porque nosotros trabajamos en Mar del Plata y tenemos las dos jurisdicciones, la jurisdicción federal y la jurisdicción provincial que coexisten. Y pese a que tienen un origen común los códigos procesales, nos vamos a encontrar con que con las sucesivas reformas que tuvo el Código de Nación, hay diferencias importantes. En el tema de notificaciones electrónicas hay un tema muy importante. ¿Cuál es? Que nosotros, en el sistema del Código de Provincia, acabamos de decir, nos llega la notificación un día miércoles, acuérdense siempre, la notificación electrónica va a quedar notificada el siguiente día de nota. Si es inhábil, es el día hábil siguiente, ¿está claro? En este caso, por ejemplo, fíjense ustedes, si estuviéramos con días hábiles, el día hábil el próximo viernes, es 1 de mayo, sería un día inhábil, con lo cual yo iba a quedar notificado el día lunes 4 de mayo. Ahora, en el sistema de notificaciones del Código de Nación, la gran diferencia es que la notificación se cursa a mi casillero y voy a quedar notificado desde el momento en que yo pueda, en que queda depositada en mi casillero. Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esto me obliga a que yo diariamente tenga que ingresar al portal de gestión judicial, a mi cuenta, para ver si tengo o no notificaciones. ¿Cómo me puedo enterar yo si tengo notificaciones? En general, el sistema nacional, cuando se libra una notificación, emite lo que se llama un correo de cortesía. ¿Qué significa esto? Que me va a llegar un correo electrónico a mi casillero
a mi dirección de correo electrónico y me va a decir, se ha cursado notificación en el expediente tal. ¿Por qué se llama correo de cortesía? Porque en realidad no es obligatorio. Entonces, si a mí no me llega el correo de cortesía y tengo la notificación ingresada en mi cuenta, yo ya quedé notificado. Entonces, siempre tengan en cuenta que, así como antes yo tenía la obligación de ir martes y viernes a ver el expediente, en el ámbito federal, me obliga a mí a ingresar diariamente a mi portal a través de mi número de QUIC para poder verificar si tengo notificaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que no me hayan mandado el correo de cortesía. ¿Está claro? Entonces, la gran diferencia entre Código de Nación y provincia en notificaciones electrónicas es, en provincia voy a quedar notificado no el día en que me llegó la cédula electrónica, sino el día de nota hábil siguiente. En el Código de Nación voy a quedar notificado el día en que quede depositada la notificación en mi casillero electrónico. ¿Está claro esto? Bien, ninguna pregunta. Seguimos. ¿Qué pasa con las restantes notificaciones y cuáles son las dificultades? Vamos por un principio de efectividad, vamos a empezar por aquella que puede sustituir a la cédula de notificación, que sería el acta notarial. Lo primero que voy a tener en cuenta es que aun cuando yo haga una notificación por acta notarial, el notario debe cumplir con la forma de la notificación impuesta por el Código Procesal. Es decir, por más que vaya el notario, y si el notario tiene que tomar, por ejemplo, notificar una demanda, ese notario debe cumplir con los artículos 338 y 339. Es decir, la forma de realizar la diligencia es exactamente igual. Si no encuentra el requerido, deberá dejar aviso y volver al día siguiente. Esto es muy importante, porque además él no puede ir a cualquier hora. Tiene que realizar la diligencia también en día y hora hábil. No puede ir el sábado de la mañana. No, él tiene que ir de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas, porque es el día hábil y la hora hábil. Esto es muy importante. La forma de realizar la notificación debe ser exactamente igual. Primer punto. Segundo punto a considerar es que el mismo artículo 143 dispone que los gastos que ocasione una notificación, yo los voy a incorporar como en lo que es la liquidación final, porque van a integrar las costas del proceso. Esto también es muy importante. Pero después también tengo otro tipo de notificaciones. Habla de la carta documento, el telegrama colacionado. Y estos tienen una particularidad, que su validez, su efectividad, depende de la efectiva recepción por el destinatario. ¿Qué significa esto? Generalmente, ustedes van a ver que ese tipo de notificaciones, continuamente los tribunales dicen, tienen carácter recepticio. ¿Qué significa? Que su validez depende de que efectivamente el destinatario lo reciba. ¿Cuál es el inconveniente? Dos inconvenientes tienen este tipo de notificaciones. En primer lugar, porque se frustran fácilmente. Basta con que yo diga al del correo, no, acá no vive, para que el correo lo devuelva y diga, no vive más. Segundo inconveniente es el plazo de conservación. Si yo quiero presentar una intimación dentro de un expediente con que tenía por objeto suspender el curso de una prescripción, claro, tengo que pensar que una carta documento solamente va a ser conservada en el correo dentro de los 3 años. Con lo cual, quizá cuando yo, si tengo una negativa de por medio respecto de la
autenticidad de ese medio notificatorio, llegado el momento de hacer valer esta prueba a través de una informativa, el correo me diga, ya no la tenemos más. ¿Por qué? Porque venció el plazo de conservación. Y un tercer punto vinculado a este tema de las notificaciones, hay una importante diferencia entre lo que es el correo oficial y un correo privado. Generalmente uno trata de utilizar el correo oficial y no un correo privado, como puede ser Octa, Andreani, etc. El sistema de carta o documento es exactamente igual y las exigencias formales son exactamente iguales. Pero ¿qué pasa? El correo oficial, a partir de volverse a estatizar, el que notifica es un oficial público, con lo cual el empleado del correo es considerado un oficial público. Entonces, si yo tengo un aviso de recibo de una carta documento firmada por un empleado del correo que dice que esa carta fue recibida por José Manuel del Cerro, para poder demostrar que eso no es así, no tengo que plantear una nulidad. Ya ahí, como es un instrumento público, tengo que plantear lo que antiguamente se conocía como redargución de falsedad, y que hoy el Código Civil Comercial habla de impugnación por falsedad. ¿Lo entienden la diferencia tan fundamental? Si viene el de Oca y dice recibió del Cerro, y la firma pertenece al del Cerro, yo con una simple negativa puedo perfectamente impugnar ese aviso de recibo. Pero si yo quiero decir que el aviso de recibo del correo argentino que dice que lo recibió del Cerro, tengo que plantear una impugnación de falsedad. Eso va por la vía del artículo 393 del Código Procesal, el famoso incidente de redargución de falsedad. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema de notificaciones? No. Bien, seguimos. Por último tenemos lo que es la notificación por edictos o la notificación por medio radiofónico o televisión. Esto se da para dos tipos de situaciones, que es domicilio desconocido o demandado o persona a notificar desconocida. Acá para poder llegar a este tipo de notificaciones, en el caso del domicilio desconocido, yo tengo que demostrar en el expediente que realicé tareas útiles a los efectos de ubicar el domicilio de la persona que yo quiero notificar. Y se les tengo que pedir, por ejemplo, oficios a Correo Argentino, al Juzgado Federal con competencia electoral en La Plata, etcétera, a los efectos de acreditar el domicilio de la persona a notificar y que con los resultados que obtuve libré cédulas y esas cédulas vinieron de vuelta. La diferencia con el Código de Nación, que para que yo recurra a este tipo de notificación, basta con una simple declaración jurada. Basta que yo diga, intenté, Veraz me comunicó que no tiene domicilios, le pedí a Camusi, le pedí a Telefónica Argentina que me informe un domicilio, al Juzgado Federal, y todos los domicilios es el mismo, y libro cédula a ese domicilio, y la cédula me viene con domicilio desconocido. Entonces, recién ahí yo puedo pedir la notificación por edicto, o por radiodifusión o televisión. Es decir, demostrar dentro del expediente que realicé diligencias a los efectos de poder ubicar el domicilio de la persona notificada. En Nación, reitero, basta una simple declaración jurada. Obviamente que la infracción a la formalidad de la notificación es la que luego aparece en el artículo 149, que me dice que la notificación
hecha en contravención a la forma dispuesta por la ley, es nula. No se olviden que acá está en juego, obviamente, el derecho de defensa en juicio. La notificación es un acto procesal de comunicación y como todo acto procesal, eso siempre grábenlo, todo acto procesal es formal. Y la violación a la forma apareja su nulidad. Obviamente que no solamente la sanción de nulidad aparece en el artículo 149, sino que además, obviamente se tienen que dar los requisitos de toda nulidad procesal que enumeran los artículos 169 y siguientes del Código Procesal. A simple, la mención de los requisitos de la nulidad procesal es, en primer lugar, que no existe la nulidad por la nulidad misma, no existe la declaración en el solo interés de la ley. ¿Por qué? Porque si el acto aún defectuoso cumplió el objeto que tenía, entonces no hay declaración de nulidad. Eso lo dice el artículo 164. El 170 me habla del principio de no convalidación, es decir, que cuando yo quiero plantear una nulidad procesal, debo hacerlo dentro de los 5 días de tomar conocimiento del acto, porque si no lo consiento. En tercer lugar, otro de los requisitos de la nulidad procesal es demostrar el interés en provocar la declaración y el perjuicio que me causa el acto viciado. Y obviamente, si yo soy el que provoco la nulidad, no puedo pedir la declaración de nulidad. Por último, si se viola, el juez puede decretar la nulidad de oficio, dice el artículo 174, perdón, 172, siempre que el vicio no estuviera consentido y obviamente también si fuere manifiesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta en materia de notificaciones en general? ¿Tiene algún ejemplo para darnos del último, del 172, que el juez puede directamente hacer la nulidad por vicio? Sí, si el vicio es manifiesto, por ejemplo, en nulidades de subasta, se ha determinado que si el adjudicado, hay un caso que salió hasta en los diarios, donde el martillero adjudica la propiedad, perdón, adjudica la propiedad en el mismo remate y el comprador sale corriendo. ¿Y qué hizo el martillero? En vez de cerrar el acto de remate, la volvió a sacar de vuelta a la venta. Cuando en realidad, una vez que adjudicó, si el comprador al que le adjudicaron la propiedad se va de la sala, es postor remiso. En cambio, este martillero salió hasta en el diario La Capital. Dijo, bueno, como se fue el comprador, sacamos de vuelta a la subasta el bien. Eso es imposible, eso está muy mal. Entonces, evidentemente, por ejemplo, el caso de, podríamos también decir, no se dejó el aviso, se trae un acta notarial de notificación de la demanda y el juez advierte que no se dejó el aviso del 338. En ese caso, si no estuviera el vicio consentido, podría declararla de oficio. Es importante tener en cuenta todo lo que es nulidad procesal,
acuérdense siempre que está, por un lado, el principio de que todo acto procesal es formal, ya sea de parte o acto procesal del juez o de sus auxiliares. Y en segundo lugar, que esa formalidad está en interés de la parte destinataria de ese acto procesal. Y lo que está en juego es el principio siempre de defensa en juicio. Con lo cual, si no hay perjuicio, no hay declaración de nulidad. Hay un solo caso de nulidad que no puede ser consentida, de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, es la nulidad del artículo 48, la del gestor procesal. Muy bien. Otro de los temas que me habían pedido era que hable sobre el tema de esta facultad que tiene el juez en el artículo 36 de las medidas para mejor proveer. Si uno ve la norma del artículo 36, dentro de estas facultades instructorias, dice, aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán. Artículo, inciso segundo, ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. En realidad, esta facultad que tiene el juez de disponer medidas probatorias tiene ciertos límites. En primer lugar, esta medida para mejor proveer no puede sustituir la carga probatoria de las partes. Primer punto fundamental. La carga de la prueba, ustedes saben muy bien, está a cargo de las partes. Este es el principio dispositivo. El juez, a través de la medida para mejor proveer, no tiene que sustituir esta carga probatoria. En segundo lugar, cuando asume disponer medidas probatorias, y ahora vamos a ver que esto no está contemplado ya dentro de lo que es los medios probatorios en particular, como no puede sustituir a la carga de la prueba, tiene que respetar cuando ordena la producción de un medio probatorio, obviamente, el derecho de defensa. Y usted me va a decir, ¿y cómo hace para respetar el derecho de defensa? En primer lugar, primero no me puede incorporar un medio probatorio nuevo. Supongamos, yo ofrecí prueba testimonial y confesional, y el juez dice, no, usted se omitió ofrecer la prueba pericial. No, eso no lo puede hacer. ¿Está claro? Porque me está sustituyendo la carga probatoria de la parte. Fíjense ustedes que en realidad, cuando uno empieza a mirar los medios probatorios, vamos a ver si tomamos el código, tomen el código si lo tienen a mano, que en realidad el juez, en la producción de los medios probatorios, ya se le reconoce esa capacidad de colaborar en la producción del medio probatorio. ¿Para qué? ¿Cuál es el destino de esa prueba? Satisfacer y alejar las dudas que él puede tener respecto de ciertas circunstancias de hecho que son los hechos controvertidos. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando uno va y ve la prueba confesional. La prueba confesional es la que va a prestar cada una de las partes a requerimiento de la otra.
Esa es la típica prueba que uno va a ver cuando se presenta el interrogatorio para que jure el absolvente como es cierto tal cuestión. En el artículo 409 y en el artículo 413 se reconoce la intervención del juez. Fíjense, dice el 409, las posiciones serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho, serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieren a la actuación personal del absolvente. Eso está claro. Yo no le puedo preguntar al absolvente sobre un hecho que le es extraño a él. Siempre son sobre hechos propios. Para que jure el absolvente como es cierto que el día 24 de enero del 2020 conducía el automotor marca Renault por la calle San Luis. Para que jure el absolvente como es cierto que al llegar a la intersección de la calle Rivadavia, cruzó el semáforo en rojo. ¿Entienden? Bien. Pero dice, el juez, si advierte que la posición está mal, puede corregir. Entonces dice, el juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno, es decir, sin que pueda haber oposición de la parte, el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá asimismo eliminar las que fueren manifiestamente inútiles. Pero después agrega el 413. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes con autorización o por intermedio del juez. Podrá también interrogarlas de oficio sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. Fíjense que hay una diferencia fundamental entre la posición que hace la parte y la interrogación del juez. Porque el juez no tiene esa limitación en cuanto a la forma de las posiciones que sí tiene la forma, que sí tiene la parte. La parte tiene que hacer un interrogatorio y respetar la forma. En cambio, el juez dice, las interroga de oficio sobre todas las circunstancias que fueran conducentes a la averiguación de la verdad. Después, vamos a la prueba de testigos. Van a ver que también hay facultad judicial en cuanto a pedir explicaciones a las partes en el artículo 436, el artículo 440 da la facultad de que el juez interrogue al testigo. Es habitual ahora en lo que es la justicia 2020 y esta nueva forma de actuación, que en general, antes de que el juez, algunos jueces empiecen a hacerle el interrogatorio previsto por las partes, el juez haga un interrogatorio propio al testigo, mucho más descontracturado que el que formulan las partes. Eso está previsto en el artículo 440. Y fíjense también que en el artículo 450 dice, el juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso. Es decir, yo puede ser que ofrezca un testigo y que llega un momento y diga, no, lo voy a desistir. Ese desistimiento no implica que el juez, si considera que es un testigo importante, lo pueda traer al proceso. En la prueba pericial, el artículo 459 da la posibilidad de que el juez incorpore puntos de pericia a los propuestos por las partes. El artículo 471 prevé que el juez pueda solicitar la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, exámenes científicos, reconstrucción de hechos, etc. En el 473 le da la facultad al juez que frente a la prueba pericial, él pueda pedir, no solamente las partes puedan pedir explicaciones, sino que él también puede pedir explicaciones. Y llegado el momento de dictar sentencia,
una vez que él llama a autos, no solo fíjense que tuvo la posibilidad de intervenir en la producción de los medios probatorios, sino que además dice, una vez el llamamiento de autos, ya no podrán presentarse más escritos, dice el artículo 482, ni producirse más pruebas, salvo que el juez dispusiera en los términos del artículo 36, inciso segundo, estas medidas para mejor proveer. Como dijimos, primer punto, la medida para mejor proveer no puede sustituir a la carga probatoria de las partes. Solamente, segundo punto, el dictado de las medidas para mejor proveer solo se justifica cuando existen pruebas de los litigantes. En tercer lugar, estas medidas intentan despejar las dudas que pueda tener el magistrado acerca del material probatorio producido. Por eso hablamos de completar o esclarecer. No podemos nosotros sugerirle o proponerle al juez que de manera oficiosa disponga las medidas, porque estas son de resorte exclusivo del juez. A ver, me olvidé de un medio probatorio o me olvidé de pedirle al perito una aclaración. Yo no le puedo sugerir al juez que a través de esa actividad oficiosa suplante esa omisión que me es imputada. Obviamente, y esto es importante, ¿cómo ustedes me pueden decir, cómo podemos decirle, cómo puede el juez respetar el derecho de defensa? Y bueno, si el juez decide hacerle algún pedido de aclaración al perito, o si decide traer un testigo, cuando ese testigo concurra a prestar declaración por esa aclaración, yo también como parte le voy a poder preguntar. ¿Entienden? Por eso ahí vamos a tener claramente la posibilidad de que si ese testigo vuelve a declarar, no solamente le pregunte el juez, sino que además la parte le podrá preguntar a ese testigo. Siempre se ha dicho también que para tratar de respetar el derecho de defensa de las partes, esto deben ser este tipo de medidas tomadas con suma cautela. Y lo que es muy importante, y este es el punto final de este tipo de medidas, esta disposición de la medida para mejor proveer del juez, que se vincula a los medios probatorios, sigue el principio de irrecurribilidad que prevé el artículo 377 de nuestro Código Procesal. Acuérdense siempre, como dice el artículo 377 de nuestro Código, a diferencia del Código de Nación que habla de inapelabilidad, el nuestro es irrecurrible, que serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, más allá de que nosotros tengamos la posibilidad del replanteo de pruebas en segunda instancia. Quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto, alguna inquietud, me la pueden hacer vía chat o habilitar el micrófono a los efectos de hacer las preguntas sobre los temas vistos.
¿Ninguna pregunta, chicos? Respecto al parcial, ¿hay alguna novedad? Sí, el parcial está previsto para el día 22 de mayo. Un segundo, por favor. Está previsto para el 22 de mayo y... Hay que sacar el agua. Y en general todavía no está definido cómo es el sistema. Sí se van a elevar las preguntas y generalmente en este tipo de preguntas lo que se hace es otorgar un tiempo para la respuesta de cada una de las preguntas. Y obviamente lo que les voy a pedir es sobre aquellos, como se han subido todos los temas, la idea es que ustedes son los que soliciten a qué tipo de temas quieren que los profesores expliquen que les causan dificultad. Las clases, todas las clases que se han subido, han contado con control mío en cuanto a el texto que han utilizado en general los ayudantes. Se las ha leído todas, ha llevado mucho tiempo, pero les puedo asegurar que tienen una calidad las clases que son, desde mi punto de vista, no es por mi intervención, sino por el trabajo que se han tomado, que son excelentes. Obviamente, sí, la primera parte entra hasta la bolilla 9, inclusive. ¿Esta va a ser la única clase que tengamos de Zoom o hasta el 22? No, por eso les decía, lo importante es que ustedes, como hay bolillas hay unidades temáticas que causan mayor dificultad, es que ustedes nos propongan cuáles son los temas, entonces nosotros enseguida respondemos con las clases de Zoom. No hay ningún límite para lo que ustedes pidan. Lo que no queremos es que aquellas cosas que son claras a partir de la lectura de las clases que les hemos enviado, que no tiene sentido, me parece, que tengan un profesor adelante y que sí, con la calidad que tienen de todos los trabajos que le hemos mandado, ningún tipo de explicación. Si, por ejemplo, este tema de funcionamiento de notificaciones que causa algún tipo de dificultad, o la comparación entre Código de Nación y Código de Provincia, les puede traer algún tipo de cuestión. Así que me mandan el mensaje. No, a los chicos las dudas, más que nada, bueno, no hay ningún problema. Yo les doy una clase si quieren. Hoy es día jueves, el lunes doy, el martes, si les parece bien, publico una clase para ver el tema de costas y honorarios profesionales. Bueno, el día martes ya voy a publicar, quizá lo haga un poquito más tarde, sobre todo porque hay algunos empleados de tribunales que van a tener que trabajar, le ponga en horario de la tarde si les parece bien. Muy bien, les agradezco mucho el tema de la paciencia y bueno, nos estamos hablando y lo que necesiten me lo hacen saber a través del foro y nosotros le vamos a responder. Un beso grande para todos, que tengan buen día.